¿Qué tal? Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente nos estamos contactando a través del YouTube, del Facebook, en la reunión de esta noche de oración para poder exponer algunos temas que venimos orando, como siempre, cada martes, y luego tener un tiempo de escuchar el mensaje de nuestro Dios para cada una de nuestras vidas. En cuanto a los temas de oración, seguir orando por las familias que componemos cada uno de aquellos que componemos la congregación, estar orando en especial por aquellos hermanos que a raíz de la cuarentena no pueden trabajar o les ha mermado muchísimo los ingresos, y en especial aquellos hermanos que a su vez tienen también personal a cargo y tienen que responder con cada uno de los sueldos, cada una de las familias, para que el Señor también les esté acompañando, ayudando, proveyendo de todo lo necesario que este tiempo hace mermar los trabajos. También seguir orando y agradeciendo también a nuestro Dios por las familias que están recibiendo también ayuda a través de las ofrendas que cada uno de ustedes pueden estar compartiendo. También agradecer a nuestro Dios por el cuidado de la salud de cada uno de nosotros, de cada una de las familias, de los mayores, que el Señor tiene tanta misericordia que en este tiempo complicado de pandemia, el Señor también nos está guardando la salud de cada uno de nosotros. También por los mensajes que se transmiten, los devocionales, las reuniones del domingo a la noche, las hermanas, la reunión de los jóvenes y todos aquellos mensajes que se llevan adelante para poder ser edificados cada uno de nosotros. Que el Señor también obre con su palabra, obre en nuestras vidas para que todo este tiempo que tenemos que estar recluidos sea también un tiempo de aprendizaje, de poder nuestro corazón, nuestra mente ir preparándose para que cuando nuevamente comencemos con las reuniones, que el Señor también nos haya hablado a cada uno de nosotros para que sea un momento de crecimiento y que también que sea un momento de poder servir mejor a nuestro Dios. También por los mensajes que también llegan a las personas no creyentes, aquellos que no sabemos, cada uno de los audios, de los videos, pueden entrar a casas, a familiares que no conocen al Señor, también el Señor esté obrando por su Espíritu. También por las instituciones como es la escuela, el jardín, para que el Señor también obre a través de su palabra, a través de los mensajes que también le llega a cada una de las familias junto con la plataforma. También por la economía de la escuela, como también el Señor nos ha aprobado el trámite que se haya adelante con ayuda del gobierno, que también todo eso se pueda materializar y que cada uno de aquellos de docentes y profesores también puedan recibir, junto con aquello que da la escuela, recibir parte del sueldo y también ser de mucho alivio para nuestra escuela y para el jardín. También por las instituciones cercanas como es el hogar de ancianos, que el Señor pueda guardar a los abuelos, guardar la salud del personal, de los directivos, la economía del hogar, el cuidado y también la predicación de la palabra. Estamos recibiendo a través del Facebook, poder ver tantas reuniones que hacen con los abuelos, muchas de carácter también social, pero también muchas de carácter espiritual, que les ayuda para poder conocer al Señor en este tiempo que ellos tienen de edad ya avanzada. También oramos por el hogar El Alba, por el cuidado de los chicos, por la economía del hogar, por el hogar de niños en Quilmes,
por las instituciones, las escuelas, por la escuela allí de Lanús, la escuela en Bransen, las escuelas allí en Capital Federal y a lo largo de todo el país, tantos establecimientos educativos cristianos como el nuestro, y que también el Señor pueda cuidar de cada lugar para poder seguir adelante con la predicación de su palabra. Y también orar por las autoridades de nuestro país, como siempre hacemos, para que el Señor les ilumine, les dé sabiduría, para que conozcan al Señor, para que podamos pasar este tiempo de este problema de salud que nos hace obviamente repercutir en toda la economía de nuestro país, para que el Señor pueda seguir acompañándonos, ayudándonos y ayudando a cada hogar de nuestra nación. Así que, hermanos, sin más, como siempre, agradecidos por todo, agradecidos por este tiempo de estar orando y que podamos recibir también la palabra de nuestro Dios. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos en esta noche de martes a continuar con los estudios bíblicos. Hemos concluido con la epístola a los Romanos y ahora vamos a arrancar con una nueva materia, Dios mediante, que es eclesiología o el estudio de la doctrina de la Iglesia. ¿Sí? Vamos a arrancar en esta oportunidad, vamos a tener varias clases con distintos hermanos, que vamos a ir avanzando y viendo un poco lo que la Biblia nos enseña acerca de la Iglesia. Vamos a arrancar, vamos a ir viendo en primer lugar un poco el significado del origen de esta palabra Iglesia, que en realidad en el griego es eclesia, que son dos palabras que significan llamar fuera o llamar al lado de uno, pero la idea es sacar fuera, ese llamado que nos saca donde estamos y nos lleva para afuera, ¿sí? Eclesia, que luego los romanos y con el uso se transliteró y quedó iglesia, ¿sí? En la palabra de Dios aparece en Hechos, unas cuantas oportunidades, el término eclesia en el original del griego, y generalmente se traduce en Hechos 19:32 como congregación, en Hechos 19:39 y 41 como asamblea, congregación, asamblea. En 7:38 de Hechos se figura esta palabra traducida como congregación de Israel. ¿Sí? Siempre da la idea de una convocatoria, de una asamblea, de gente reunida, una reunión programada, en un llamado, una convocatoria, podemos decir, a salir de nuestros hogares y reunirnos. Y esta gente se reunía. En los evangelios solamente la palabra iglesia aparece 2 veces en el libro de Mateo, en el evangelio según San Mateo. La tenemos en 16:18, cuando el Señor dice a Pedro que él edificará su iglesia, y también en 18:17, cuando habla de las relaciones y del perdón, dice, bueno, con un testigo, con 2, cuando tuvieras diferencia, y si no, bueno, llevarle y que lo escuche la iglesia, y si tampoco quiere escuchar a la iglesia, tenle por gentil. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, ahí aparecen esas 2 únicas veces esta palabra iglesia, eclesia, en el Nuevo Testamento. Pero también en el Antiguo Testamento aparecen términos, obviamente, no eclesia en griego porque no fue escrito en ese idioma, el original del Antiguo Testamento, pero sí aparecen otras palabras que nos dan la idea de congregación. Fíjense que hasta ahora siempre se traduce asamblea, congregación. En Levítico 4:13 la palabra que aparece es edá, ¿sí? Y ahí significa reunión programada. ¿Sí? Una reunión programada, una multitud, familia, gentío. También aparece en Génesis 49:10, que dice que se congregarán a ti. Y ahí la palabra, que es otra original, más difícil de pronunciar, por eso no la voy a mencionar, significa el hecho de reunirse para aprender y obedecer. Enseñanza, obediencia. O sea, en Génesis, en Levítico y en Deuteronomio 18:16, nos dice que el pueblo de Israel estaba reunido en una asamblea, en una congregación. ¿Sí? La palabra que aparece ahí en el hebreo es Ka'ai, Q-A-H-A-I, también difícil de pronunciar,
es convocar, es asamblea, es una congregación. Es cuando el pueblo de Dios se reunía, cada vez que se habla de estas palabras edad o esta que acabo de mencionar difícil, en el Antiguo Testamento hablaba de una convocación de todo el pueblo, una asamblea de todo el pueblo de Israel. ¿Sí? En el Nuevo Testamento aparece como asamblea, aparece como congregación. Y era justamente el pueblo de Dios convocado para escuchar a Dios y luego obedecerle. ¿Se acuerdan que otro de los significados de estas palabras era enseñanza y obediencia? Volvemos al Nuevo Testamento. Y se acuerdan que en Hechos aparecía varias veces. De hecho, en Hechos 19:32 está hablando acerca de los griegos, de que el pueblo griego se había reunido en el teatro, había un problema ahí con algunos creyentes, y Pablo quería ir al teatro y los hermanos le dijeron, los discípulos dijeron, no vayas, pero ahí se reunían en asamblea los griegos. Entonces, desde el punto de vista hebreo, es esta convocación del pueblo para escuchar, el pueblo de Dios reunido para escuchar y obedecer a Dios, y desde el punto del trasfondo griego, donde se usa esta palabra asamblea, congregación, era justamente un organismo, un cuerpo de ciudadanos griegos que se reunía, aquellos ciudadanos que tenían todos uso pleno de sus derechos cívicos, se reunían en un teatro, en un lugar, para discutir temas de gobierno de la ciudad, como declarar la guerra, nombrar magistrados, qué hacemos con la recaudación pública de los impuestos, o sea, temas importantes. ¿Sí? Un poco esa es la idea de lo que significa la palabra iglesia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, tanto desde un trasfondo de los griegos como de los hebreos. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos lo que es la iglesia, pero bueno, para ir teniendo un poco más de idea del concepto, podríamos ir diciendo, por lo poco que hemos compartido, que se trata de personas, personas congregadas, personas reunidas, unidas, con objetivos comunes, de personas que iban a escuchar para entender, para aprender y luego obedecer. ¿Sí? Entonces no se trata tanto de estructuras o edificios. ¿Sí? No se trata tanto de estructuras o de edificios. Cuando vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento, como es Efesios capítulo 1, acompáñenme. Efesios capítulo 1, hacia el final de este capítulo, como bien sabemos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Fíjense que nos dice, verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio al Señor Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Sí? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Este organismo vivo. Cuando vamos a la Biblia entendemos entonces claramente que hay una idea de la iglesia de Cristo como la iglesia universal. Toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es el conjunto de todos los creyentes. A la iglesia se entra por medio del Evangelio, por medio de la fe, arrepentimiento de pecados y fe. Tenemos que ser convertidos, perdonados, regenerados. Ahí podemos entrar a la iglesia universal, que es la iglesia, la esposa de Cristo, otra de las figuras que más adelante se van a ver. También la Biblia me habla de edificio espiritual, pero la más clara es que es un cuerpo. Un cuerpo y Cristo es la cabeza. La iglesia el cuerpo, ¿sí? Cristo su jefe, la cabeza, entre otras cosas que vamos a ir simplemente compartiendo. Entonces tenemos esta iglesia universal, que es el conjunto de todos los creyentes. Hay una sola iglesia, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la esposa de él. Ahora, este es el grupo de todos los creyentes que somos salvos, como ya dije, por medio del Evangelio, por medio de la fe. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Y desde Pentecostés hasta que Dios nos venga a buscar en el arrebatamiento. ¿Sí? Esta es una definición que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero también en la palabra de Dios se nos menciona varias veces, como por ejemplo en Gálatas, capítulo 1, dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y sigue saludando, dice, y a todos los hermanos que están conmigo, y les escribe a las iglesias
de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a las iglesias de Galacia. ¿Sí? En ciertos lugares la palabra de Dios nos habla de la iglesia, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal, pero también hay partes donde nos habla de las iglesias que están en Asia. La iglesia que está en Corinto, o a tantas iglesias como las que le escribió Pablo, por ejemplo, en sus cartas. Hay iglesias que son la iglesia local. ¿Sí? La iglesia local es un conjunto de hermanos salvados de la misma manera, por medio de la fe en el Evangelio, en Jesucristo, arrepintiendo de nuestros pecados, creyendo en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y nuestro Señor, que se congregan en un lugar geográfico específico. Por ejemplo, Joaquín B. González. La iglesia local en Bursaco, en Joaquín B. González. Somos varios hermanos. Hay otra en 25 de Mayo, hay otra en Calzada, o sea, muy cerca hay otras iglesias locales. ¿Sí? Que por el criterio ahí es más, entonces, el barrio, la ubicación geográfica, ¿sí? La ciudad, como pasaba en aquel entonces en el Nuevo Testamento, las ciudades que estaban en Asia, y en cada ciudad había una, generalmente. ¿Sí? Entonces la Biblia me habla de la iglesia universal y también la Biblia me habla de la iglesia local. Son cosas que seguramente sabemos, ¿sí? Seguramente sabemos. Pero pensemos un poquito más en este tema de la iglesia. Cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra de salvación redentora, Él vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día, y luego de 40 días ascendió, y luego de 10 días más, o sea, 50 días después de la cruz, estaba la fiesta del Pentecostés. Y ya en Lucas, capítulo 24, en los Evangelios, el Señor había prometido que iba a irse Él y tenía que venir el Espíritu Santo, el Consolador, aquel que los iba a guiar a toda la verdad que Él había enseñado, Jesús, y que nos iba a seguir iluminando para entender la palabra de Dios. Es aquel que convence de juicio, aquel que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo de Dios. Qué importante es entender entonces cómo la iglesia es una nueva etapa en el plan de Dios, en el cual Dios lo inició a través de esta obra sacrificial del Señor. Cuando Él vino y murió en la cruz, resucitó. Luego estuvo entre nosotros. Y a los 50 días, en la fiesta de Pentecostés, al final de la cosecha, o la fiesta de las semanas, le dijo a todos los suyos: quédense en Jerusalén, estén reunidos, porque yo voy a enviar al Espíritu Santo. Esperen, no se muevan, no salgan corriendo, esperen, estén orando, estén esperando la promesa. En el Antiguo Testamento, y antes de Pentecostés, el Espíritu Santo oraba en las personas de manera específica y temporal, ¿sí? Sobre todo en la época bien del Antiguo Testamento. Por ahí el Espíritu Santo de Dios estaba en un juez durante un tiempo, entonces esa persona se levantaba justamente en libertador, en aquel guía espiritual, por unos años, luego el pueblo se volvía a apartar, pero el Espíritu Santo obraba de esa manera, de forma selectiva, en algunos hombres, durante algún tiempo, por algún objetivo específico. Ahora el Señor dice: miren, yo me voy a ir, yo ya vine, ya hice la salvación, no hace falta más sacrificios, ya estoy yo que morí en la cruz y resucité el tercer día. Ahora, se viene una nueva dispensación, una nueva economía, una nueva administración de parte de Dios. Dios va a derramar su Espíritu Santo en todo aquel que en Él cree. En todos los creyentes Dios va a derramar su Espíritu Santo, van a recibir el Espíritu Santo de manera permanente y somos templo del Espíritu Santo de Dios. Todos aquellos que somos hijos de Dios y hemos creído y formamos parte de la iglesia. Qué importante es ver a la iglesia como algo hecho por Dios. Es algo hecho por Dios. Si vamos a Juan 6, acompáñenme, y no quiero, discúlpenme que leo pocos textos porque si no esto se va a hacer muy largo, y la idea es hacerlo ágil. Juan capítulo 6, un pasaje muy profundo, como suelen ser los capítulos del Evangelio de Juan, ¿sí? Como suelen ser los capítulos del Evangelio de Juan. Fíjense en el verso 37 y 39. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo
todo lo que me diere, de todo lo que Dios el Padre me diere, dice Jesús, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 17:6. Dice así el Señor, en la famosa oración intercesora. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mira, la iglesia tiene su origen en Dios. Dios, el Padre, le dio la iglesia a Jesucristo, ¿sí? La cual Él ganó, salvó, rescató por su preciosa sangre, como lo dice también más adelante el Nuevo Testamento. Todos aquellos que somos salvos llegamos a los pies de Cristo porque fuimos llamados afuera. La salvación es un llamado de Dios, un llamado de la gracia de Dios. Entrar a la iglesia es un llamado de Dios basado en la salvación. Todos los que somos salvos, que hemos respondido con fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados, por medio del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, somos hijos de Dios, regenerados, perdonados. Esos entramos a la iglesia. La iglesia es un don del Padre al Hijo, que le costó carísima a Jesucristo, su vida, su sacrificio, su muerte en la cruz. Y ahí estamos nosotros. Esa es la iglesia universal, en todo el tiempo, en todo lugar, todo creyente, no importa las denominaciones, mientras sea un hijo verdadero de Dios, forma parte de la iglesia. Todos aquellos que entendemos y creemos en el Evangelio como está en la palabra. ¿Sí? Somos salvos, somos hijos de Dios. A través del tiempo, no importa la raza, el color, el idioma, el estatus económico, la educación, ni la nacionalidad. Pero también está la iglesia local, como hemos visto. Por ejemplo, nosotros en Joaquín B. González Bursaco. Seguimos adelante. Dijimos que 50 días después de que Jesucristo muriera en la cruz, en la fiesta del Pentecostés, descendió el Espíritu Santo como estaba prometido. Vamos a Hechos capítulo 1. Y vamos a ver ahí, justamente, cómo se cumple esta promesa del Señor de que Él se iba, pero iba a venir el Espíritu Santo. Pensemos, Pascua fue la muerte del Señor Jesús. Los judíos salían de Egipto, su éxodo, su redención, su liberación, ¿sí? Escapando del juicio sobre el pecado, escapan y salen. 50 días después, ¿dónde estaban? Estaban frente al monte Oreb recibiendo la ley de Dios, ¿sí? Recibiendo la ley de Dios. Y sabemos que la ley es una de las dispensaciones, en la cual Dios se manejó con su pueblo Israel, su pueblo terrenal, su nación elegida, física, los judíos, de la cual vino Cristo, por medio de la ley durante mucho tiempo. ¿Sí? Dios reveló su palabra, su corazón, su voluntad, sus preceptos para cómo debían vivir, cómo debían comunicarse con Él a través de la ley, que era mucho más que los 10 mandamientos. ¿Sí? Ahora, en Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y vino una nueva economía, una nueva administración, un nuevo manejo de Dios para con nosotros, en la cual Dios dice, derribó todas las paredes y ya no hay ni judío ni gentil. Todo aquel que en Él cree es salvo. El que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo, sea judío, sea gentil, negro, blanco, amarillo, alto, bajo, lindo, feo, no importa. Todos, por medio de la fe en Jesucristo, formamos parte de la iglesia si lo aceptamos, si somos hijos de Dios, si le recibimos. Fíjense en Hechos que le dice 1:6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Qué es la iglesia? Lo estuvimos viendo. ¿Qué significaba la palabra también? Ahora, estamos dando el inicio del estudio de la iglesia y con esto no abarcamos ni poco. Es una entrada, conceptos generales, que muchos seguro lo sabemos, pero dentro de esos conceptos generales hay uno que también nos tiene que quedar muy claro. La iglesia viene de Dios, es el cuerpo, la cabeza es Cristo, el jefe de la iglesia es Cristo. Hemos leído los versículos de Juan también. Pero hay algo importantísimo que no debemos olvidarnos. ¿Qué le da poder a la iglesia? No qué es, qué significa, de dónde viene. ¿Qué le da poder? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que esperar. Ustedes esperen los tiempos de Dios y esperen que venga el Espíritu Santo. Antes de eso, nada. Después de eso, tendréis poder. Después de eso, me tenés que ser un testigo. Qué importante es entender que el Espíritu Santo es lo que da poder a la iglesia. Jesucristo se fue y no dijo, bueno, acá está la iglesia armada, muchachos. No, nos dio el Espíritu Santo de manera permanente en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que agradar y servir a Dios. No podemos agradar a Dios si no hacemos guiados o en la fuerza, en la energía, en la operación, en el poder del Espíritu Santo de Dios obrando dentro nuestro. ¿Sí? Nos dicen Romanos 8:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros solos, sin depender de Dios, del Espíritu Santo, no podemos servir ni agradar a Dios. Gálatas 5:16 nos dice andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestra lucha diaria. ¿Qué le da poder a la iglesia? El Espíritu Santo. No nos olvidemos de esto. Temas, por ahí lo estamos viendo medio por arriba. Introducción, ¿sí? Pero fundamental tener en cuenta esto. Seguimos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Sí? Es un organismo, no es una institución, no son paredes. Usamos programas, usamos actividades, nos organizamos. Perfecto. Pero la iglesia es más que eso. Son las personas que creen en Cristo como su único y suficiente Salvador y Señor, porque lo que es ser mi Señor me va a guiar en mi día a día a seguirle, ¿sí? Día a día sigo a mi Señor en obediencia, en dependencia del Espíritu Santo. ¿Pero haciendo qué? ¿Buenos programas, buenas actividades? No, esos son solo medios, que nunca sea el fin, que sean solo herramientas que pueden cambiar, que se pueden utilizar, que se pueden renovar. El fin, ¿cuál es? Ya leímos algo. Vas a tener poder cuando tengas el Espíritu Santo y mientras tanto dependas de Él. 2, y me seréis testigos. El Señor nos mandó a ser testigos en todo lugar, no dentro de la iglesia, no durante una actividad, en todo lugar, todo tiempo. Y ese es el desafío más difícil para mi vida. Ser testigo en mi casa, con la cuarentena. Ser testigo durante la cuarentena con mis vecinos. Ser testigo con el que me viene a cobrar algún impuesto. Ser testigo con el verdulero, con el carnicero, con el del supermercado. Ser testigo con aquellos que no me quieren. Ser testigo en el poder del Espíritu Santo. Pero también sabemos que hay otro pasaje, que no solamente el de hechos y el de ser testigos, el de dar un testimonio vivo con nuestra vida, sino, y para ir rapidito, tenemos la Gran Comisión en Mateo 28, ¿sí? La Gran Comisión de Mateo 28, que es otro de los objetivos que Dios nos plantea, no que nos propone si queremos, que nos manda, nos plantea de manera firme, que tenemos que realizar con nuestras vidas, como iglesia, ¿sí? Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ir. Esto de ser testigos es ir. O sea que la iglesia está para salir y ser testigo. Salir. Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y lo cada vez más lejos. Así lo hicieron los discípulos. Dios a veces utilizó la persecución y las pruebas para desparramar y ser testigo a los creyentes de la antigüedad. Y bueno, nosotros también tenemos que
explotar, salir, ir a todas las naciones, a todos, sin distinción, sin excepción de personas, hacer discípulos, enseñándoles que se conviertan, que crean en Cristo, enseñándoles la Biblia, enseñándoles a caminar. El discípulo es el que camina con Dios, que se bauticen, que se congreguen, ¿sí? Y Él promete estar con nosotros. Y también, como templo del Espíritu Santo que somos, nos dice en 1 Corintios 6:20, que fuimos comprados por precio altísimo, que Cristo pagó en la cruz, tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestras vidas, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, ¿sí? Los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Tenemos que ser templos que glorificamos a Dios. Tratar de que lo que hagamos en nuestra vida siempre sea para agradar y llevar gloria a Dios, aunque duela, aunque no nos aplaudan, aunque no venda, como se dice, hacer lo que Dios quiere. ¿Cuál es la misión? Testigos, hacer discípulos, llevar su palabra, llevar gloria a Dios. Y terminamos. ¿Qué caracteriza a esta iglesia? A este organismo, a este cuerpo. ¿Cuáles deben ser esas características que no debemos perder, esenciales? ¿Sí? Esenciales. Primera Tesalonicenses 1:9. Está hablando Pablo acerca de los creyentes de Tesalónica, cómo se habían convertido, el cambio que hubo en sus vidas, un cambio importante, como decimos, 180 grados. 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuentan cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Un cambio radical. Para seguir a Dios. Dejar de dar la espalda a Dios y seguir a Dios. Mira, la iglesia se caracteriza por personas que hicieron este cambio en sus vidas. Que se convirtieron a Dios. Que dejaron de seguir al mundo, de estar de espaldas a Dios y que ahora seguimos a Dios. Un cambio radical, con esperanza, con visión. ¿Por qué? Porque siguen a Dios, sirven a Dios, el Dios vivo y verdadero, visión. Y esperamos de los cielos a su Hijo. Tenemos una meta allá adelante. No miramos para abajo, miramos para adelante y miramos a lo que Dios nos puso como meta. ¿Sí? A nuestra ciudadanía celestial. ¿Sí? Entonces son, en primer lugar, características de la iglesia, personas que fueron cambiadas, convertidas, que tenemos una esperanza y una visión. 2. El pasaje de Hechos, la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, volvemos a este pasaje tan conocido que solamente vamos a mencionar las características que siempre mencionamos. ¿Sí? Hechos capítulo 2, verso 41. Tenemos que entender que la iglesia se caracteriza por personas que tuvieron un cambio, creyeron en Dios, se dieron vuelta, dejaron de darle espalda a Dios y ahora le siguen, pero personas que se bautizan y que se añaden a la iglesia. Todo aquel que cree debe ser bautizado, debe dar testimonio público. ¿Sí? Nos bautizamos. Fíjese 2:41 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra, tuvieron esa conversión, ese cambio, entró la Biblia, entró el Evangelio en su corazón, entró Cristo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3.000 personas. Segundo paso. Pero fíjense cuál es la característica de esta congregación, que son las características esenciales que no debemos perder. Dice, y perseveraban, se mantenían firmes, constantes a pesar de lo que venga. ¿Sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído, dice el verso 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, verso 45, y sus bienes los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, el último. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquellos que el Padre le daba al Señor a través de la obra de ellos. Aquellos que habían de ser salvos. Características. Un cambio radical con la esperanza, ya lo dijimos. Nos bautizamos y nos añadimos, nos congregamos. La iglesia se caracteriza por personas, sus miembros que hacen, perseveran en la enseñanza apostólica, en la doctrina. Perseveramos, hermanos, y nos guiamos por lo que dice este libro, la Biblia. ¿Sí? En segundo lugar, tenían comunión unos con otros y ayuda mutua, se compartían, no dejaban al hermano tirado en necesidad, compartían comunión, compartían en las casas, no solamente en la necesidad, sino que disfrutaban pasarla juntos,
comían con sencillez, con lo que había, con los fideos de ayer, podríamos decir, lo que tenían en la mesa, lo compartían. Y compartían la comunión de estar juntos. ¿Sí? Entonces había perseverancia en la doctrina, había comunión y ayuda mutua. En tercer lugar había adoración y oración. No solamente perseveraban en estudiar la Biblia y en seguirla, obedecerla, sino en adorar a Dios y en orar. Adoración y oración. Y en último lugar, predicaban el Evangelio. Fueron testigos las 24 horas, en la casa, en el barrio, en el negocio, en la esquina, en la iglesia, donde sea. Evangelizaban, porque dice que ellos salían, tenían favor para con el pueblo y en ese favor ellos predicaban. Lo notamos luego en el capítulo 2, 3, 4, 5. ¿Cómo predicaban? No los podían callar por más que los metieran presos o les pegaran. Ellos predicaban y el Señor añadía. Entonces, ¿qué vemos? Un cambio radical con visión. Nos bautizamos y nos añadimos, nos congregamos en la iglesia local. Perseveramos en la doctrina, en la Biblia. Tenemos comunión y ayuda mutua. Tenemos adoración y oración y evangelización. ¿Sí? Evangelización. Y esto me habla de relaciones renovadas por el Espíritu Santo. Y vamos terminando. Relaciones renovadas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si somos parte de la iglesia es porque fuimos hechos nuevas criaturas. Y ahí está el desafío, dejar de ser viejas criaturas. Nuestras relaciones fueron renovadas por el Espíritu Santo. ¿Y qué dijimos que le da poder a la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces, perseverar en la doctrina, en la Biblia, me habla de mi relación renovada con Dios, pero con su palabra. ¿Sí? Perseverar en la comunión y en la ayuda mutua, me habla de mi relación con mi hermano. Relación renovada, guiada por el Espíritu. La adoración y oración, me habla de una relación renovada por el Espíritu con Dios. Y evangelización me habla de una relación renovada por el Espíritu Santo con el inconverso, con el mundo, con los que están afuera, como querramos llamarlo, ¿sí? Con aquellos que no conocen, pero que Dios tiene elegidos todavía quienes van a ser salvos. No sabemos quiénes, pero sí sabemos que tenemos que ir y predicar y hacer discípulos, seguir, invertir tiempo. Dejamos acá. Vimos el origen, la explicación un poco del significado del término eclesia y también en el hebreo, en el Antiguo Testamento, convocación, congregación, asamblea. Vimos que es la iglesia universal, iglesia local, todo muy sencillito, muy rápido. Vimos que viene de Dios, que es un don de Dios al Hijo, que es de Cristo, porque Él la compró, la salvó, su cuerpo, Cristo la cabeza, iglesia universal, iglesia local. Vimos también cuál es la misión de la iglesia, sencillamente, predicar la gloria de Dios, hacer discípulos, ser testigos, siempre, cada uno y como cuerpo, como iglesia local y cada uno. Y en último lugar, ¿qué nos caracteriza una iglesia local? ¿Qué la caracteriza? Estas cosas que hemos mencionado recién. ¿Sí? Que el Señor les bendiga y les mando un abrazo grande y que podamos estar todos disfrutando de su palabra. Amén.